Bueno, muy bien el aporte que nos hizo Pedro. ¿Quién más hace un aporte que considera que es el desarrollo local sustentable? Bueno, lo que dijo Pedro Quinteros pertenece a una de las técnicas que se aplican en el primer momento. Sí, Silvina, ¿qué ibas a decir? Es la producción, depende de la necesidad del lugar también y del contexto. Y del contexto. Bien, lo que dijo Pedro y Silvina, estamos en el primer momento de la planificación estratégica del desarrollo local. El primer momento es el diagnóstico participativo. Yo tengo que diagnosticar qué recursos tengo. Y para saber qué recursos tengo en potencial y qué recursos tengo que ya se están activando, ¿sí? Aplico una técnica que se llama ordenamiento territorial. Es muy importante que una gestión local, y al ser local nos estamos refiriendo a los gobiernos locales, y cuando hablamos de los gobiernos locales estamos refiriéndonos a los municipios, ¿sí? Entonces, los municipios son los ejecutores del desarrollo local. No lo puede hacer nación, porque, como dice Silvina, quien tiene la visión del diagnóstico, las necesidades y el ordenamiento territorial para saber qué zonas tengo potenciadas, qué zonas hay lo que se dice un mapeo de pobreza, ¿sí? Cómo se divide la actividad económica en las distintas áreas, agrícola, ganadera, de servicios, turismo, ¿sí? Todo eso es necesario en un primer diagnóstico poder saber qué áreas están débiles y hay que trabajar, potenciar o volverlas productivas. Entonces lo que dijo Pedro tiene que ver con el OT, se llama OT, que es ordenamiento territorial. Y también en el ordenamiento territorial hacemos un mapeo de pobreza. Por lo tanto, en el dictado vamos a ver el concepto de pobreza, vamos a aprender a medir la pobreza. Es muy importante que la gestión de un departamento sepa, tenga su mapeo de pobreza, la tenga discriminada entre clase, pobreza relativa y pobreza estructural, ¿sí? Una es de las villas de emergencia y la otra es la clase media empobrecida, para poder tomar decisiones justamente para generar un desarrollo. Y lo que dijo Silvina es, ¿qué habías dicho, Silvina? El diagnóstico, el diagnóstico. Que parta de las necesidades sentidas, que no vengan con recetas de afuera, porque quizás un municipio como Luján de Cuyo, que tiene otro mapeo de pobreza, tiene otra identidad industrial distinta a la de Guaymallén, por ejemplo. Entonces yo no puedo implementar el modelo de desarrollo de Luján de Cuyo en Guaymallén. Más que Guaymallén es uno de los departamentos más poblados. Seguramente tenemos acá en yo pongo Guaymallén porque lo conozco un poco más porque yo vivo acá en Guaymallén. Tenemos los índices de pobreza más altos que Luján, ¿sí? Luján tiene para trabajar la pobreza un mapeo de pobreza más simple. El de Guaymallén es más complejo. Entonces, como dice Silvina, yo no puedo aplicar el desarrollo local, yo no puedo aplicar el desarrollo local trayendo un modelo que venga de afuera, ¿sí? Sino que tengo que hacer un diagnóstico participativo, no es cualquier diagnóstico, tiene que ser participativo, la participación ciudadana, en donde tienen que integrarse a todos los actores del mercado, actores del Estado o del municipio y actores de la sociedad civil o del tercer sector.
escuchando esas tres voces al momento del diagnóstico participativo, yo voy a poder diagnosticar cuál es el problema de desarrollo que tengo y cómo activar una planificación estratégica para dar solución al problema justamente de desarrollo, generar el desarrollo local. Bien, ¿alguien más cree o quiere aportar algo respecto a lo que es el desarrollo local? Que ya es pasó a ser un área de dirección en casi todos los municipios. Todos los municipios tienen un área de desarrollo local. Sepan que ustedes, después de cursar esta materia, tranquilamente se pueden convertir en asesores de esa área y hasta presentar un cambio de mejora o proponerse como directores de área si llegan a quedar vacantes. Tranquilamente lo van a poder hacer. Y este espacio también es central para todos los que asesoran a políticos en la etapa electoral. ¿Sí? Hay que tener un buen plan de desarrollo, ¿sí? De desarrollo local. Máxima que estamos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como dicen muchos. Pero bueno, ¿qué otra cosa se les viene a la cabeza cuando hablamos de desarrollo local? O que ustedes hayan visto en sus municipios o en la provincia. Puede ser también, profe, que estemos hablando de la economía. Industria regional. Industria regional y economía. Bien, si alguien está hablando, no la estoy escuchando bien, la estoy escuchando con interferencia. Pero quizás si lo escribís en los mensajes, te puedo leer. Bien, lo que dijo Dante es uno de los temas centrales y es pregunta de examen final. Por ahí cuando me freno así es porque me pongo a leer los mensajes. Justamente no hay que creer que todo el tema del desarrollo local se agota en lo económico. ¿Sí? Yo en mi dirección tenemos un área de desarrollo local, claro. Ya les voy a explicar por qué todos los municipios de Argentina tienen un área dentro del municipio que es de desarrollo local. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué el desarrollo local no puede quedar atrapado por una visión economicista? Porque justamente en un país puede haber desarrollo, o puede haber, crecimiento económico sin desarrollo. Cuidado. Profe, perdón que lo moleste. No sé si alguien tiene abierto el micrófono porque yo tengo muchísima interferencia. Cerremos los micrófonos, salvo que alguien quiera participar, participa, lo activa y termina de participar y lo cierra. Muy bien, Graciela. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, no nos podemos agotar con el concepto de que el desarrollo local es solamente lo económico. Y cuando veamos la evolución histórica del concepto de desarrollo local, nos vamos a dar cuenta que empezó como una mera visión economicista y en la actualidad trasciende la economía. No puede ser solamente la economía, porque si fuera así, no haría falta crear una dirección de desarrollo local. Directamente la trabajaría dirección de economía, ¿sí? O solamente lo trataría el ministro de Economía o el director del área de las áreas económicas. Entonces, como yo les dije, vamos a la parte más operativa. Yo puedo tener crecimiento económico, que esto pasó en la década de los 90, cuando vendimos las joyas de las abuelas. Podemos tener crecimiento económico sin desarrollo. ¿Sí?
¿Cómo ocurre esto? Yo les pregunto que ya han cursado economía social, no, perdón, economía política. ¿Cómo mido el crecimiento económico de un país? Hola, profe. Y en general se divide el Producto Bruto Interno per cápita, el ingreso per cápita, que es un sentido económico. Muy bien. Puramente, ¿no? Muy bien. El PBI, Producto Bruto Interno, esa fórmula macroeconómica me puede salir perfecto. Ajusto el gasto público, ¿sí? Trabajo, pero ¿qué pasa si se da ese crecimiento económico y no se da el famoso efecto derrame del que hablaba tanto Menem? Y después, y una vez que la economía crece como un efecto milagroso, cae el derrame hacia los costados tal cual, todos nosotros trabajadores recibiendo las migajas de los empresarios, así, cae así. No. Por eso es que se avanzó en desarrollo local. Es un paradigma muy bonito el desarrollo local, que nos dice que el crecimiento económico, por supuesto, que tiene que haber eficiencia y eficacia con el gasto público, eso no vamos a ponerlo en duda, ¿sí? Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo, los indicadores que a mí me dicen que ese crecimiento económico va acompañado con desarrollo de un país? Y cuando digo desarrollo de un país, no solamente las clases altas, los empresarios, la patria financiera, sino todos y toda ciudadanía, ¿sí? Que recordemos que estamos en países subdesarrollados, por lo tanto, tenemos altos índices de pobreza, de exclusión, de discriminación, y cuando digo de pobreza, clase media empobrecida, que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces yo les pregunto, ¿cómo yo me doy cuenta como técnica o técnico que ese crecimiento económico que me está dando la fórmula del PBI, Producto Bruto Interno, que me da superávit, cómo me doy cuenta que tiene desarrollo? ¿Qué otros indicadores yo tendría que mirar para ver cómo están esos indicadores? A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, para mí primero que nada la educación. ¿Qué se está aprendiendo, básicamente? Y si hay deserción, sobre todo. Si Claro, las clases de la pobreza estructural, o mal denominadas villas de emergencia, ¿qué está pasando ahí con la parte cultural, educativa, familiar? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro índice más? Bien. Esta es pregunta de examen. ¿Qué otro índice yo necesito mirar para darme cuenta que acá hay desarrollo o no? ¿O hay solamente una mera concentración de la riqueza en pocas manos? ¿Sí? Y se negrea a los empleados, ¿sí? Aumentan los capitales porque tienen ganancias y no respetan las leyes laborales que dicen que si el patrón aumenta su producción, su ganancia, tiene que aumentar los sueldos. Eso nunca, nunca pasa eso, ¿sí? Ni hablar cuando hay inflación. Lo último que van a subir son los salarios. Entonces yo les pregunto, uno es la educación, el otro... La pobreza. La pobreza. La infraestructura. ¿Qué fue lo que le pasó a Menem en la década de los 90? Sí, mucha gente habla bien de esa época, pero porque no le tocó estar cuando se aumentó el índice de la pobreza, ¿sí? Bien, la pobreza. ¿Qué otro índice más? Entonces, pobreza, educación. El desarrollo en la infraestructura habitacional y demás. Vivienda, muy bien. Es un derecho, tener una casa es un derecho, ¿sí? Vivienda. Y me está faltando uno más, que es central, que entró en colapso ahora. La salud. La salud. Bien. Fíjense, casualidad. El acceso a la salud. El acceso a la salud. Casualidad.
Y uno más falta, que es el que dignifica al ser humano. El trabajo. El desempleo. El trabajo. Muy bien, el desempleo. Fíjense, o casualidad, desempleo, vivienda, salud, educación, pobreza. O casualidad, mirá lo que te estoy diciendo. Estado de bienestar. Estado de bienestar, no estado neoliberal, que fue el que aperturó Menem, ¿sí? Ya antes, bueno, en el gobierno de facto hubieron otros, surge el liberalismo, bueno, pero eso ya lo vieron con Romina Cucci. Por lo tanto, vamos a ver que el desarrollo local no es una puja entre quién tiene la razón, si los neoliberales o los neopopulistas, esas chicanas políticas con que se nombran unos a otros, unas a otras, y en el medio quedamos muchos de los que o estamos desempleados o somos de la clase media empobrecida, ¿sí? O de la pobreza estructural, que son las villas de emergencia. Entonces, para trabajar estratégicamente y evitar esas chicanas políticas, yo lo que les propongo es trabajar un modelo de desarrollo integral donde priman las tres lógicas. ¿Sí? Lógica del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Son tres lógicas distintas. Se tienen que articular. ¿Sí? El Estado no es una empresa. El Estado no es una empresa manejada por un empresario. Eso no puede pasar nunca. ¿Sí? Entonces, y la economía, que es una de las lógicas, también tiene que ser integrada. ¿Sí? Porque aporta factores de eficiencia, de eficacia, pero también el Estado tiene una lógica pública y se tiene que respetar el enfoque de los derechos humanos, de las perspectivas. Y después está el tercer sector, que es la sociedad civil, que tiene otra lógica. Son tres lógicas que se tienen que articular. Ninguna tiene que desestimar a la otra. Eso también lo vamos a ver. Porque cuando ustedes estén planificando el desarrollo local, en la parte del diagnóstico, es muy importante que tengan en cuenta tanto el interés de doña Rosa, que viene de un club social, de una unión vecinal o de un comedor, ¿sí? O de la Federación Económica de Mendoza, es tan importante como la visión de un empresario, un Pescarmona. Pero yo como Estado no le puedo dar prioridad a uno y al otro dejarlo en segundo lugar porque uno tiene poder económico y el otro no. Necesito que estén las dos lógicas. ¿Sí? Y después está el Estado, que es la lógica del bien público. ¿Sí? Entonces no se puede transformar en un empresario. No está gobernando clientes, está gobernando ciudadanía, ¿sí? Pero también hay otro tema que yo les he puesto un archivo que habla del populismo, que el populismo es una categoría política que surge en Europa, que acá en América Latina está estigmatizada. Y si vamos a hablar bien o mal del populismo hay que saberlo, hay que conocer desde lo teórico. ¿Sí? Esto es muy importante, porque al estar acá en países subdesarrollados, es muy importante que tengamos cuidado a la hora de hablar desde el discurso para que nos podamos escuchar, que sea tan valioso la visión de un trabajador como de un empresario, y tampoco andar desprestigiando a la clase política. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá un panorama general, y ahora que más o menos tenemos una idea de lo que hemos compartido, ¿sí? Vamos a ir al concepto teórico. ¿Sí? Ahí piden que por favor silencien los mensajes. Entonces, vamos a compartir mi pantalla, que creo que todos la están viendo. ¿Están viendo la pantalla? ¿O me estaban viendo a mí? ¿Ahí la ven? No. ¿Ahí la ven? ¿A la pantalla? Ahora sí. Ah, bien. O sea que recién me estaban mirando a mí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, qué bueno. Profesora, una cosa. Sí. Se escucha muy mal. Yo no sé si tiene alguien abierto los micrófonos, pero se escucha mal. Y no solo a mí me está pasando, a varios. Bueno.
No se preocupen que estoy grabando la clase, así que se va, después lo van a poder volver a escuchar, ¿sí? Ahora que todos han silenciado los micrófonos, ¿se puede escuchar mejor? Ahora sí. Bueno. Sí, ahora se escucha mejor. Bueno. Entonces, fíjense, vamos a ir al final de este PDF, que ustedes ya lo tienen en el campus. Gestión legislativa del desarrollo local. Vamos primero por el concepto de gestión. Es gestar, dar origen, generar, producir hechos, ¿sí? Llevar a cabo gestiones, mostrar actitudes, ¿sí? Siempre la gestión está ligada a la parte de acción, por eso este es un espacio muy operativo. Es la previa y la antesala a todo lo que ustedes van a ver en tercer año, cuando ahí van a estar ante materias fuertes a nivel de gestión, como es gestión de programas, gestión de políticas públicas y la práctica profesionalizante, que también me van a tener como docente en la práctica. Entonces, siempre la gestión está ligada a la acción, ¿sí? Y sería una gestión de tipo legislativa, porque estamos en una tecnicatura con orientación legislativa. Entonces, es un proceso por el cual se da origen a algo, lo que por sí implica movimiento, crecimiento, transformación creadora, relaciones de todo tipo, puesta en el gerenciamiento de un proyecto legislativo donde el técnico y la técnica superior colabora tanto en la gestión de conducción administrativa como en el asesoramiento técnico legislativo de proyectos de ley de desarrollo local. Ese es en el caso de que, bueno, a ustedes les interese hacer un proyecto o sea, legislativo para presentar en la legislatura o bien de ordenanza municipal para mejorar el área o una propuesta para hacer aportes a lo que se pueda estar haciendo en desarrollo local en cada municipio a nivel local. Entonces, pero fíjense ahora el concepto de desarrollo local, ¿sí? El desarrollo local es un proceso continuo complejo, es muy complejo por todo lo que les acabo de decir. Quienes me pudieron escuchar, yo hablé de modelos de Estado, Estado neoliberal, Estado de bienestar, hablé de los distintos intereses, las pujas entre los distintos actores, trabajadores, empresarios, la visión política, ¿sí? Entonces por eso es complejo. Teóricamente tendría que ser impulsado por la sociedad de un territorio local. En nuestro país siempre ha sido una experiencia que ha sido el empresariado el que es llamado a la mesa chica o a la mesa grande para definir el desarrollo. Tendríamos que sumar y que tenga más presencia el tercer sector o la sociedad civil, que tiene otra lógica, ¿sí? Que es la del bien común, mientras que el empresariado tiene la lógica de la ganancia privada. Entonces, ambos son importantes. Primero porque estamos en un capitalismo y hay propiedad privada, así que no tiene nada de malo ser empresario. Pero también estamos en democracia y está la clase trabajadora y también tiene que formar parte de estas decisiones, ¿sí? Impulsado por la sociedad, teóricamente tendría que ser por la sociedad de un territorio local, apoyado en un proyecto o programa político, surgido de relaciones permanentes entre los integrantes de organizaciones sociales localizadas, para el aprovechamiento de los recursos endógenos, que era lo que nos decía Pedro Quinteros. ¿Cómo aprovechamos los recursos endógenos? Y si notamos recursos desaprovechados, ¿cómo potenciamos para que sean parte de la identidad productiva? Dirigidos hacia la acumulación del capital social y económico. Fíjense, no solamente lo económico, sino lo social. Como les dije, que haya bienestar, con la ayuda del capital sinérgico.
para de ese modo aproximarse a la calidad de vida, atención, sin exclusión, con equidad y con sustentabilidad. Ya hoy por hoy ya sabemos que incluso las empresas tienen que certificarse como empresas sustentables, sostenibles o sistema B, ¿sí? Esto ya es un proyecto de ley avalado por la ley. Y sin exclusión y con equidad, por ejemplo, tenemos un caso como la perspectiva de equidad de género, equidad y diversidad de género, ¿sí? Para alcanzar sociedades más igualitarias, como una verdadera acción ética de la sociedad para el bien común, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el concepto de desarrollo local, es un concepto que abarca un nivel operativo, pero también un nivel profundamente ético, ¿sí? Que en caso de que se logre, estamos ayudando a que funcionen las democracias, que pasemos de democracias formales a democracias reales, ¿sí? Que pongamos la ciencia, la técnica y los recursos de un territorio al servicio del bienestar de los pueblos y en tanto desarrollo local sustentable, obviamente tratando de no perjudicar el medio ambiente. Ahora, sintéticamente, ¿qué sería entonces el desarrollo local? Es una modalidad de desarrollo que parte de las potencialidades naturales, humanas y productivas de los espacios locales para distribuir riqueza equitativamente, sin exclusión y con sustentabilidad. Por eso les digo que cualquier persona de bien que esté asesorando en un programa político, sea o porque ya está en una gestión de gobierno o en la parte electoral o preelectoral, creo que incluir toda esta temática dentro de un programa, estaríamos ante un programa muy interesante en caso de que esas personas ganen las elecciones, obviamente. Por eso les digo que esta materia sirve mucho para cultivar y profundizar, darle sentido y ética social, ¿sí? A cualquier plataforma política. Bien. Pero vamos a ver los antecedentes históricos del concepto de desarrollo local. Desarrollo local se empezó a llamar a fines de la década de los 90 y tuvo un porqué se llama desarrollo local. Aun cuando en la década de los 90, acá en Argentina, que estábamos en pleno neoliberalismo y reconversión de la estructura del Estado con el gobierno de Menem, que en su momento creo que fue Menem-Dromi que armaron ese programa de reforma del Estado, a partir de 1990, el desarrollo local acá en Argentina no tenía el rango de política pública. Por eso en los 90 van a notar que ningún municipio tenía un área de desarrollo local. Recién se empieza a crear las áreas de desarrollo local en el año 2001. Es ahí cuando el desarrollo local, que durante la década del 90 solamente la aplicaban, era un modelo que provenía de Europa, de la Italia más pobre, que hizo un plan para, porque está la Italia pobre y la Italia más rica, la industrial y la no industrial. Entonces la Italia no industrial genera un plan de desarrollo para volverse industrial, próspera, etcétera, etcétera. Acá llegó parte de ese modelo. Otro modelo se tomó de la economía social, ¿sí? Que es una rama, ustedes esto ya lo vieron con Villanueva, la economía social es una rama alternativa a la economía ortodoxa de Adam Smith y Ricardo, ¿sí? Se breva mucho de ahí, se breva mucho de la economía social. Y quienes estaban en las villas de emergencia trabajando la autogestión y el empoderamiento comunitario, porque el neoliberalismo aumentó la pobreza,
ese efecto derrame que hablaba Menem nunca se dio, porque eso puede pasar en el que sabe historia se va a dar cuenta, si dejamos todo librado al azar, a la lógica de los empresarios, y no se va a dar el efecto derrame, ¿sí? Y más si está a full el capital financiero. Entonces, el desarrollo local se tomaba como modelo, se hablaba mucho, yo lo digo porque en la década de los 90 yo era estudiante de sociología, ¿sí? Y yo hacía trabajo ad honorem en las villas de emergencia, yo no pertenecía a ningún partido político, ni pertenezco en la actualidad, pero sí yo hacía militancia social en el sentido de que yo me había recientemente recibido de socióloga y no entendía cómo, con todo lo que me enseñaron de sociología, yo seguía viendo tanta inequidad. Entonces yo decidí ir a las villas de emergencia, hacer un trabajo ahí para hacer mi laboratorio personal y después yo deduzco mi metodología, ¿sí? En el 2001, todo eso que se entrenaba, que también venía de la mano, que empieza las ERAS a impulsar el modelo de desarrollo local de manera informal, porque había un par de empresas ahí que tenían compromiso social, entonces por eso habían brevado de este modelo de desarrollo local, pero ya a partir del 2001 todos los municipios del país era obligatorio porque adquiere lo que se llama el rango de gestión de políticas públicas. Y ahí yo me llevo el gran asombro porque yo digo, wow, qué lindo, qué lindo, porque es un trabajo tan bonito en donde se empodera sobre todo a la sociedad y a las clases más vulnerables. Y que después se convirtiera en gestión de políticas públicas que tenga ese rango, yo estuve muy muy contenta. Y cuando yo gané la terna en el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, en un programa de Mendoza Sin Villas, yo justamente lo gané la terna porque yo había tenido todo el entrenamiento de la década de los 90 cuando era una adolescente que andaba trepada en las villas, haciendo todo el trabajo. Yo en ese caso representaba a las comunidades vulnerables de la acera. Yo no pertenecía ni a ninguna empresa ni a ningún organismo político. Pero me encantó porque ahí vi que se hizo el diagnóstico participativo, vinieron representantes del municipio en ese momento, no me acuerdo qué intendente estaba, vino una empresa, el área social, que era Minetti, una cementera que había cerrado y bueno, estaba generando ahí un trabajo por el gran desempleo que se había generado y yo pertenecía a la parte de las comunidades vulnerables. Yo primero entré como profesora de yoga, daba yoga ahí comunitario, bueno, hicieron cosas muy interesantes. Yo ahí aprendí mucho de lo que era el desarrollo local en terreno y después, bueno, me entero de esto y bueno, el universo quiso que todos esos antecedentes que yo trabajé ad honorem después me sirvió en mi currículum y gané la terna en el IPB. Yo era la promotora social y bueno, y después se da administración pública, pasa a ser una materia central, me puse muy contenta y dije, yo creo que este modelo, si lo aplicamos con toda esta sabiduría y teniendo en cuenta el diálogo entre empresarios, sociedad civil, los políticos y los funcionarios, vamos a lograr, quizás antes de morirme yo pueda ver un desarrollo genuino, autónomo. Así que bueno, voy hasta ahí. Quiero saber alguna pregunta, algún comentario de lo que acabo de decir, para que no sea tan monótona mi charla. Profe, le cuento. En el 2001 yo trabajaba en el Consejo Liberante de la Capital y me llegó la posibilidad de ir a hacer, particular, ¿no? Porque me lo pagué yo, un curso de gestión del desarrollo local en Buenos Aires que lo dictaba un español de Barcelona, que ahí también se le había dado muchísimo impulso en ese momento, porque también ellos se preocuparon mucho por esto, porque tenían un índice de desempleo enorme en ese momento en España. Estaba muy mal. Tal cual. Entonces se dedicaron a hacer un montón de planes de desarrollo local y bueno, yo tuve esa oportunidad en Buenos Aires de hacer un curso que fueron 3 días, 8 horas cada día, con era licenciado, bueno, no me acuerdo en qué,
que fue el que vino, y que él tenía una gestoría y habían hecho un montón de emprendimientos con el desarrollo local, con su empresa, digamos, en Barcelona, y de hecho nos los muestra cuando nos pasaba las filminas y qué sé yo en el curso. Es mágico. Y es todas mágico. esas fueron ideas que pudimos traer al municipio de la capital en ese momento. Sí, a mí me llamaba mucho la atención porque, bueno, yo estaba en mis últimos años, ya que me estaba por recibir de socióloga, y me daba cuenta que lo que me había enseñado la sociología todavía era una ciencia en ese momento que estaba en pañales. Bueno, no me voy a poner a criticar a la sociología, pero digo, la miércoles, yo estudié sociología porque nunca entendí esta sociedad, yo siempre la vi vuelta, patas para arriba, todo el sistema, todo el sufrimiento que se genera en la humanidad, los animales, los seres humanos, todo en general. Y yo había estudiado sociología porque yo tenía la esperanza de comprender esta locura del mundo, ¿no? Que cómo puede ser que no pongamos la economía al servicio del bienestar de los pueblos y de la madre tierra. Yo no lo entendía. Y en aquel entonces me decían, yo tenía menos de 30 años, ay, qué divina esta piba, ya va a cambiar, es muy jovencita, es muy idealista. Bueno, imagínense, ya estoy cerca de los 50 años y no solamente no abandoné la esperanza, sino que puse la sociología al servicio de todo esto, la ciencia al servicio del bienestar de los pueblos y de la madre tierra, y hasta publiqué un libro. Toma. Así que yo les digo que no renuncien, nunca renuncien a la ética. ¿Cuál es tu nombre? Porque no te puedo ver porque ahora estoy viendo la pantalla. ¿Cuál es tu nombre? La que ¿Yo, Marisú? Sí. ¿El tuyo? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nombre? Que no te escuché. Marisú. Ah, Marisú. Bien, Marisú. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo era educadora popular, ¿sí? Yo ayudaba con los talleres de liderazgo. Bueno, yo quería conocer de cerca qué es lo que era la pobreza estructural. Y bueno, y qué mejor que hacerlo en Las Heras, que es uno de los departamentos junto a Guaymallén que tiene los mayores índices de concentración demográfica, pero sobre todo Las Heras por todo lo que vi ahí, por el tema del basural, las ladrilleras, bueno, una serie de cosas que bueno, de ahí yo saqué una metodología de intervención territorial, desde la educación popular, por supuesto, y después en el 2007 viene un programa en el Instituto Provincial de la Vivienda, en donde ya pasaba a ser más una innovación esto del desarrollo local, y buscaban gente que supiera de eso. Y esos 10 años que yo dediqué a Donorem, después me sirvieron como antecedentes y gané la terna. Y ahí yo ya no lo podía creer, yo dije, acá yo voy a hacer dulce de leche. Y así fue, cuando yo gano la terna, obviamente ya me había quedado la experiencia de Las Heras, pero a mí me tocó el área de las comunidades vulnerables de Tupungato. Y trabajé con dos villas de emergencia que, comparado con las villas de emergencia de Las Heras, que eran muchas más y de muchas personas, en Tupungato les llamaba la atención la habilidad que yo tenía para trabajar el modelo de desarrollo local, cómo yo me relacionaba con el área de desarrollo económico, cultura, educación del municipio, cómo yo hablaba con los empresarios y empresarias, y les llamaba la atención, porque para mí, o sea, la pobreza de Tupungato es más de tipo rural, son subempleados, obviamente no están en la mayoría en blanco. O sea que para mí fue muy simple trabajarlo, pero yo traía todo ese entrenamiento que había tenido casi 10 años ahí en Las Heras. Entonces, ahí me di cuenta todo el potencial que tiene nuestro país, que si le pusiéramos ganas a esto, a este país lo sacamos adelante. Pero bueno, se puede sacar adelante, y yo les digo que sí. Solo fui una promotora social, primero fui una estudiante de sociología ya avanzada, después recibida, desilusionada de la ciencia, y después ya era una socióloga cuando me tocó trabajar en las villas de emergencia de Tupungato, y yo les digo que sí se puede lograr. En los microespacios donde ustedes se manejan, este sistema, este modelo sí lo van a poder aplicar, no pierdan las esperanzas. Así que bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer? Gracias, Marisú.
prometo mostrarles fotos de todo el trabajo que yo hice en las villas de emergencia, un trabajo precioso, los talleres que yo hacía, de cuidado del medio ambiente, de empoderamiento comunitario, creación de uniones vecinales que tuvieran personería jurídica. Un taller también que me gustaba mucho dar tiene que ver con la solidaridad, para que antes de que se metan las lógicas políticas partidistas, primero se aprendan a trabajar en equipo, para darse cuenta que la única estrategia frente a la pobreza es la solidaridad, que la solidaridad para ellos no es una utopía, sino una estrategia de supervivencia. Eso también los y las preparé mucho en esa parte. Bueno, ¿les parece que sigamos? Seguimos. Primero se hablaba en la década de 1940, como ven en la imagen, si alguien no está viendo la imagen me avisa, 1940 se hablaba de desarrollo regional, pero siempre desde una perspectiva economicista. Estoy sacando a mi gata que está saliendo. Bien, desde una perspectiva economicista, ¿sí? Y que se mide con el PBI. Este modelo fue criticado porque no posee una concepción social que acompañe lo económica. Entonces, esta crítica dicen, bueno, a ver, si vamos a seguir hablando de desarrollo solamente en términos económicos, vamos más a un concepto integral de desarrollo, ¿sí? Pero también fue criticado porque no se generó ese famoso efecto derrame, ¿sí? Esto fue en la década de los 70, para que los objetivos económicos de crecimiento alcancen a los sectores más vulnerables. Entonces, el concepto se empieza a complejizar a partir de la década de 1980, ¿sí? Y en 1980 dicen que se llame desarrollo local efectivo, ¿sí? Ya estamos en los antecedentes de lo que es el desarrollo local. Entonces, es un desarrollo a escala humana, sustentable, ecodesarrollo. La variable ambiental recién se está empezando a tratar, todavía no hay tanta sensibilización respecto al medio ambiente, ¿sí? Y ya se empieza a hablar de desarrollo humano, solo que el desarrollo humano se empieza a trabajar sobre todo en las administraciones privadas, ¿sí? Y yo ahora les pregunto, ¿por qué creen que en 1990 se empieza a hablar de lo local? ¿Sí? Tengamos en cuenta que en 1990 ya finaliza la Guerra Fría, se produjo un año antes la caída del muro de Berlín, que nos tenía divididos al mundo, haciéndonos creer que solamente existían dos ideologías, de derecha y de izquierda y nada más. ¿Por qué creen que a partir de 1990, que es cuando empieza la globalización, se decide llamar al desarrollo regional desarrollo local? ¿Por qué creen? Teniendo en cuenta todos esos fenómenos que estaban dándose, esos procesos a nivel mundial de los 90. ¿Por qué creen? A ver. Tendrá que ver con el capitalismo, que entre la polaridad que existía fue la que ganó, digamos. Entonces se vuelve más individual en la concepción económica de las cosas. ¿Será por eso? Porque lo regional es algo más grande, más integral. Me vino por ahí la... Cerca, bien. ¿Quién está hablando? Porque no puedo ver el... Marisú, otra vez. Marisú. Bien. Che, los otros están vivos y las otras no se me habrán muerto ni se me habrán ido. Marisú, están todos y todas ahí, ¿no? ¿Están todos y todas? Sí. Marisú, ¿están ahí todos? ¿Los ves? Ah, que estás como yo. Estamos sí, viendo profe, solamente la... Yo veo acá los mensajes escritos y sí, hay 14 personas. Muy bien, 14 personas. Bueno, 1990. En general, en todo
en todos los ámbitos, no solamente en estos paradigmas de intervención socioterritorial, políticos, de gestión gubernamental, en todos los ambientes se empieza a hablar lo local. Hay que revalorizar lo local. Lo local es importante. No dejemos que lo de afuera venga a matarnos nuestra cultura, nuestra identidad. Digámosles no al Pampernick. ¿Se acuerdan del Pampernick? Los millennials no lo conocieron al Pampernick, fue la previa al McDonald's. El Pampernick. De McDonald's. Claro. Y decían, no le compre al Pampernick, cómprele a la roticería del vecino, apoye lo local, decían, ¿sí? Bueno, lo local surge, es un binomio conceptual respecto a lo global. Para que algo sea global es porque hay algo local, y si hay algo local es porque hay algo global. El tema es que en la década de 1990 surge la globalización, por eso cuando Menem hablaba era tan gracioso y decía, y ahora vamos a salir hasta la estratosfera, que cuando decía esas cosas, Menem en su discurso, porque ahora viene el avance de lo tecnológico, el futuro es la informática, ¿sí? Todavía no estamos en la era digital, ¿sí? De conexión del Big Data, del Wi-Fi, ¿sí? Podía llegar a haber una computadora en una institución y la computadora era grande como una habitación de grande, ¿sí? Pero estábamos en ese pase donde la sociedad, que muchos ya dicen que entró una nueva era, de la era contemporánea a la era digital. Yo como socióloga también lo considero así, pero bueno, todavía no lo han nombrado a nivel científico como cambio de era. Para mí sí, ya estamos en un cambio de era, ya no estamos más en la era contemporánea, estamos en la era global. Revolución 4.0 digital, mamita mía, vienen los robots, y todo lo que se viene, un cambio estructural, por eso para mí sí es un cambio de era. Pero bueno, en ese momento se empezaba a hablar de eso. Nosotros como países subdesarrollados siempre estamos a destiempo, como que llega 10 o 20 años después. Entonces se empezó a hablar que las culturas regionales, por eso el desarrollo local, otra de las cosas bonitas que tiene el desarrollo local es su identidad como pueblo, su identidad cultural, su identidad social. Entonces el desarrollo local de Luján o de Junín nunca va a tener la misma identidad que el de Malargüe, el de San Rafael o el de Guaymallén. Entonces qué bonito que cada departamento, cada municipio con su autonomía geste su marca identitaria, sí, pero debe hacer todo un diagnóstico y tenga, sí, tenemos desarrollo local. Bueno, y en nuestro caso, bueno, por ejemplo, en Luján tenemos la hoja del Malbec, ¿sí? Y se empieza a gestar la identidad de los pueblos. Y en esa época, en la década de los 90, todos los tradicionalistas se sentían un poco amenazados porque decían, uy, ahí viene esta cultura de afuera por esto del avance de la globalización, que es cuando ya el mundo se puede interconectar entre sí, cambiando los tipos ya de relaciones a nivel político, económico, cultural, y muchos decían no maten nuestras raíces, vienen las raíces de afuera, o las culturas foráneas, o las culturas de afuera, y nosotros tenemos que revalorizar lo local. Entonces, en ese momento, ahora no, ahora estamos conectados con todo el mundo, hay toda una perspectiva intercultural, interactuar entre las distintas culturas, ¿sí? Pero en la década de los 90 se empezaba a decir lo local porque se aferraba a eso, ¿sí? Sobre todo las clases populares, ¿sí? Decir, bueno, esta también es nuestra visión, ¿sí? Nuestra identidad, esta es nuestra perspectiva de qué es para nosotros el desarrollo. No nos vengan a decir de afuera cómo tenemos que desarrollar nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí surge la palabra local porque se estaba dando un fenómeno a nivel mundial que se llama la globalización. ¿Y qué es la globalización? Que todos los países del mundo están conectados entre sí de manera instantánea, ¿sí? Ya estábamos saliendo de la vía coaxil, ¿sí? Ya hay más avance en la parte del ciberespacio, los satélites, bueno, hasta llegar a lo que es hoy. Ya a partir del 2012,
¿Sabían que el 2012 es el momento clave en cuanto se da la cuarta revolución tecnológica o era digital? A partir del 2012 es cuando se empieza a masificar y todos empezamos a tener acceso a Wi-Fi, ya todos podemos tener un celular multifunción y una computadora en casa. ¿Sí? Esto de hablar, nosotros que somos del siglo anterior, jamás íbamos a imaginar que podíamos hablar con un celular con alguien, ¿sí? Viéndolo en la pantalla con un familiar que vivía en Europa. Nosotros antes le mandábamos cartas, ¿sí? Esto para Jonathan, que no está, ¿sí? Jonathan, que es tan jovencito. Pero nosotros, ¿se acuerdan que nos escribíamos cartas cuando nos poníamos chicas de novia en la década de los 90? Bueno, las que tienen mi edad. Y nos mandábamos cartas, ¿sí? Con la gente de Buenos Aires, y venía el cartero y uno esperaba la carta, y si uno tenía que mandar una carta a Europa, tenía que viajar la carta en barco, ¿sí? Bueno, en la década de los 90 se empieza a generar esta conexión instantánea, este avance tecnológico que fue bastante rápido, pero ya a partir del 2012 es de manera exponencial, y el 2012 se marca, esto lo marca Occidente, no los mayas, ¿sí? Pero se marca el 2012 como ya el avance exponencial, ya no es lineal, es exponencial de la cuarta revolución tecnológica o revolución 4.0. O casualidad, y los mayas dijeron lo que iba a pasar en el 2012. No estaban tan equivocados los mayas. Entonces, se produce todo esto, entonces cuando más se aferran las identidades locales y dicen que pase lo que pase, está este aumento de la tecnología, la globalización, pero nosotros tenemos que proteger nuestra cultura. Por eso, cuando hagamos el entrenamiento de planificar el desarrollo local, yo le voy a pedir que cada uno o una revalorice la identidad de su pueblo, de su departamento, ¿sí? Eso es desarrollo local, cuidar nuestras culturas nativas, ¿sí? Fortalecerlas, ¿sí? Eso también es importante, no solamente trabajar lo social, sino lo identitario y lo cultural. Entonces, el desarrollo local, concretamente, pregunta de examen, es un paradigma o modelo de intervención socioterritorial, ¿sí? Hay, como le pasó a Marisú, que lo estudió con esta persona de España, no será Coragio, ¿no? Coragio, el que te dio el curso, Marisú. No, profe, no era ese el apellido. Bien, igual Coragio es José Luis Coragio, es el propulsor de la economía social, es uno de los que capacitó, no el propulsor, es uno de los que capacitó acá en América Latina en la década de los 90. Nosotros fuimos formados por José Luis Coragio. Bueno, o sea, yo ya al ser socióloga, yo ya sabía investigar, entonces yo así me empezaba a fijar y decía, bueno, este sirve, este no, y bueno, en ese momento yo no lo podía googlear, había que buscar en las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo. Si había un ficherito así, y uno miraba con el ficherito, ficha por ficha, tenía que estar todo un día buscando un fichero, imagínense ahora con el Google. Bueno, entonces, es un paradigma. ¿Y qué es lo que es un paradigma? ¿Qué sería un paradigma? Les pregunto. Un paradigma. Es como una nueva teoría que se postula como valedera o que está sucediendo. Marisú, ¿sos vos? Sí, igual. Si tus compañeros no se han muerto. Bueno, Marisú. Profe, estamos acá. Esto a mí me pasa por vieja, no por sabia, ¿eh? Soy la más vieja seguramente de esta clase, creo yo. Ay, Dios mío, sí. Sonamos porque se tentó la profe. Bueno, Cuando usted se sienta, nos sentamos todos. ¿Viste, Marisú, que para algo servimos los más viejos? Yo igual no doy la edad que tengo, yo me conservo bien. Bueno, entonces. Un nuevo modelo, profe. ¿Cómo? Que surge un nuevo modelo, Eugenia Barrera.
Ah, bien, Eugenia. Bueno, eso es importante porque yo en un momento pensé se murieron. Bueno, no. Sería un modelo. Es un modelo que sirve para estructuras de pensamiento o bien para estructuras prácticas para su aplicación. La ciencia se maneja o avanza a través de distintos modelos o paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, hubo una guerra de ciencia a principios del siglo XX, cuando Newton, con su paradigma subatómico, Einstein con su paradigma subatómico desafió el modelo mecánico de Newton. ¿Sí? Entonces él abre un nuevo capítulo dentro de la física, se produce un avance. Ahí tenemos dos paradigmas. Paradigma, por ejemplo, en pugna fue cuando yo defendí mi tesis de maestría y genero una nueva sociología que no necesariamente es marxista, ¿sí? Y hablo de una sociología primal, ¿sí? Entonces ahí yo genero un nuevo modelo, ¿sí? Después les voy a mostrar el libro, logré finalmente que lo publicaron en el 2020, en diciembre del 2020. Entonces yo ahí generé un nuevo paradigma. Paradigmas son modelos. El desarrollo local es un modelo de gestión pública. Precioso modelo. Por eso les digo que como cubre todas las variables y dimensiones, ¿sí? Prácticamente se constituye en un programa político. ¿Sí? Político, un plan político y un programa de gobierno. ¿Sí? Surge en el contexto de la globalización, se asocia mucho con el concepto de capital social, de economía social, justamente para contrarrestar lo que decía Marisú. Estaban muy preocupados en que había un desarrollo, pero en realidad en la década de los 90 había un modelo de concentración de las riquezas. Y ni hablar que las potencias desarrolladas invertían ese dinero en armamentos, etcétera, etcétera. Y un modelo de desarrollo endógeno local, que era lo que nos decía Pedro Quinteros. ¿Sí? Entonces, reconoce tres sectores económicos que tienen una lógica distinta cada una. Una que es la economía global, otra la economía local y la economía informal, ¿sí? Que después en Mendoza se transforma en proyecto de ley de economía social. Y acá esta parte es muy importante porque hay que salir de que esto de que la economía social es la economía de los pobres. No, no es la economía de los pobres. Es la economía puesta al servicio de los pueblos y no a la concentración de la riqueza o a la patria financiera, ¿sí? O sea, es una cuestión de humanidad la economía social. Hay que empezar a verlas desde ese punto de vista. También se llamó, los últimos 5 años, economía colaborativa, ¿sí? Pero bueno, respecto a los paradigmas en materia de economía, eso ya lo han visto con Hugo Villanueva. Bien, entonces, en Argentina, a nivel mundial, el desarrollo local ya a partir de 1980 ya se estaba aplicando en países como España, bueno, todo lo que es la socialdemocracia, que es tan linda esa socialdemocracia de Europa, yo la admiro mucho. La socialdemocracia de Europa es la que propone o que el desarrollo local ya se nombra dentro de la ciencia y dentro de los programas de gobierno. Pero acá, en Mendoza, en Argentina, sí, obviamente en Mendoza, esto es pregunta de examen, recién en el 2001, en donde el gobierno de esa época a nivel nacional le da el rango de política pública, o sea que es obligatorio. Y justamente surge porque criticó al neoliberalismo de la década de los 90, para que no volviera a ocurrir eso, por eso sienta las bases y dice necesitamos un desarrollo local donde tengamos en cuenta nuestro desarrollo endógeno, interior, ¿sí? Que podamos ser también autosustentables y autosostenibles a nivel económico como país, ¿sí? Fue a partir entonces del 2001. Pero sepan que el 2001, cuando tiene el rango de gestión de política pública, no tiene nada que ver con ningún partido político, ya era algo que se estaba dando a nivel mundial y obviamente, y es más acorde a un estado de bienestar, porque Menem cuando hacía sus diagnósticos de desarrollo consultaba con Estados Unidos, acataba las reglas que le imponía el FMI,
el Banco Mundial y el Consenso de Washington, que todo eso ya lo vieron con Romina Cucci, ¿sí? Mientras que el modelo de desarrollo local pide que por favor también participe los distintos actores, la ciudadanía, estamos en una democracia y podemos participar, cada uno con su lógica, ¿sí? El mercado con la lógica de ganancia privada, que ahora se le suma que sí o sí tienen que ser empresas más B, ¿sí? Del sistema B, que ya no pueden hacer lo que se les da la gana y que hay que cuidar el medio ambiente, ¿sí? El Estado tiene la lógica, no es como las empresas que tienen la lógica de la ganancia privada o que persiguen la ganancia individual. El Estado lo que persigue es el bien público y la sociedad civil el bien común. Entonces no puede faltar ninguna de las tres lógicas. Si somos capitalismo, y tiene que estar también la lógica del mercado. Pero como esa siempre estuvo, nunca estuvo vulnerada, ¿sí? Sí es importante, por eso se habla mucho en desarrollo local del fortalecimiento del capital social, ¿sí? Bueno, Marisú, ¿alguna de estas cosas te enseñaba el gallego ese que te dio el curso, más o menos así, o cómo era? A ver, contanos, Marisú. Sí, era más específico con respecto a darnos algunas ideas de qué tipo de negocio, porque la idea era más que nada desarrollar la economía en este curso. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el reactivar la economía desde el punto de vista local iba a generar mano de obra, que era el principal problema que tenían ellos. Y acá también, la verdad, no era tan grave en ese momento como en España, nuestro desempleo, pero después terminó creciendo, después que Menem privatizó todo, que la gente con las indemnizaciones ponía kioscos, Claro. y como no sabían manejarlos, terminaban perdiendo la plata y el kiosco, y esa gente quedaba ya siendo muy grande, sin trabajo, sin especialización, fuera del mercado laboral. Que a raíz de eso ya se empieza en esa época a hablar de un seguro de desempleo que termina siendo con el tiempo los planes sociales que hay hoy. En España de inmediato pusieron esos planes de seguro de desempleo que hasta el día de hoy permanecen, aparecen en esa época, pero a diferencia de acá duran 8 meses. En España, si en 8 meses que el Estado le está dando plata a una persona que no tiene trabajo, no encuentra trabajo, le saca el plan. ¿Por qué? Porque la economía sí se reactivó, se desarrolló localmente en todos lados, como para que la gente pueda vivir del trabajo. Hay trabajo. Claro, bueno. Entonces, es algo de emergencia nada más. Claro, A diferencia nuestra, acá no se hizo el desarrollo. Bien. Acá hemos perdido un montón de oportunidades económicas desde Menem en adelante, de desarrollarnos localmente de manera sustentable en el tiempo. Sostenible, bien. Sostenible. Bueno, igual siempre cuando España te diga que tiene un problema de desempleo, nunca va a ser peor que nosotros los países subdesarrollados, eso seguro. pero sí, ellos hicieron una prospectiva y ya se la veían venir, y creo que hasta el día de hoy están teniendo un problemita con el tema del desempleo, que ahora se agrava con esto de la reconversión de la matriz socioproductiva por la era digital 4.0. Ahora los robots van a reemplazar al humano, y qué más quiere un empresario de una multinacional que poner un robot que lo va a hacer trabajar las 24 horas y no le tiene que estar pagando nada que puede llegar a tener un ser humano, ¿sí? Desde las vacaciones, licencia por maternidad, etcétera, etcétera. Es un tema complicado que hay que trabajarlo. Bueno, entonces, un poquito a lo que tenemos que llegar es a un desarrollo endógeno local, autosustentable, ético, ¿sí? Y sostenible. Pero hablar de sustentabilidad en América Latina es un poco complicado cuando tenemos una deuda, yo ya no le digo externa, sino eterna, que produce distorsiones económicas, ¿sí? La pobreza. ¿Puede haber desarrollo en un continente donde tenemos casi el 50% de la pobreza de
de la población con pobreza, ojo, y pobreza no solamente es el de las villas de emergencia, ¿sí? Sino esa es la pobreza absoluta, necesidades básicas insatisfechas. Tenemos la pobreza relativa, que son las clases medias empobrecidas, ¿sí? Que están por debajo de la línea de pobreza. Y después la contaminación industrial, recién ahora ya se está empezando a tomar conciencia de que hay que cuidar al medio ambiente. Fíjense, y esto ya a nivel mundial, Europa ya lo sabía a partir de los 80. Entonces nos usaban a nosotros, los países subdesarrollados, de basurero de ellos, ¿sí? Entonces yo acá les propongo algunos desafíos para implementar el desarrollo sustentable, porque ¿cómo vamos a priorizar nosotros cuando tenemos como países subdesarrollados semejante contexto? ¿Sí? Entonces es complicado. Trabajar el desarrollo en cualquier gestión de América Latina es complicado, ¿sí? Pero bueno, implica aceptar renuncias, cómo incorporo las nuevas tecnologías, ¿sí? El tema de las restricciones en el control demográfico, ese también es un tema muy, muy delicado. Reformulación de conceptos de crecimiento económico, de lo que es el propio desarrollo, ¿sí? Los cambios de paradigmas emergentes y vigentes, ¿sí? Y cuando yo hablo de sustentabilidad, lo tengo que desmenuzar teniendo en cuenta lo que se dice triple impacto de sustentabilidad, lo económico, lo social y lo medioambiental, ¿sí? Porque podemos ser perfectos en el discurso social y cultural, nos podemos llenar la boca hablando de sustentabilidad, pero a nivel económico las empresas hacen lo que se les da la gana. No es fácil, ¿sí? No es fácil. Bueno, puntos de vista para construir el concepto de desarrollo local. Tenemos un punto de vista productivo, que es una lógica territorial diferenciada, ¿sí? Entonces, cuando yo trato de ver la matriz productiva, sí tengo en cuenta la lógica territorial diferenciada de cada localidad. Después tenemos el punto de vista territorial, ¿sí? Que es una lógica relacional construida, por eso yo tengo que escuchar a los tres actores, a los representantes del gobierno, que en cierta manera está cruzado por los partidos políticos también, ¿sí? Porque estamos en democracia, ¿sí? Al mercado, que son los empresarios, y a la sociedad civil, que es doña Rosa, también sumarla a la mesa de diálogo, ¿sí? Después tenemos la parte política institucional. Acá tenemos que ver la lógica de gobernabilidad pautada. En esto no me detengo mucho porque esto lo van a ver en tercer año en gestión de políticas públicas, lo que es gobernabilidad y gobernanza, que eso es central a la hora de diseñar el desarrollo local. Después tenemos el punto de vista político local, ¿sí? Y cuando vemos la parte política, no es lo mismo las herramientas que va a tener un político o un funcionario público cuando quiere implementar el desarrollo local en países desarrollados, ¿sí? Como este gallego que empezó a enseñar ese modelo, a el desarrollo local en países subdesarrollados, en donde yo lo primero que tengo que hacer es fortalecer el capital social, atender la pobreza, ¿sí? Muchos problemas, y quizás si nos queda ganas y no tenemos ganas de vender nuestras riquezas, quizás trabajamos el medio ambiente, quizás. Yo esto siempre lo digo, esta materia, bueno, la década de los 90 la trabajé como parte de las comunidades vulnerables. Después, bueno, entré a ese programa del Instituto Provincial de la Vivienda, y ahora lo estoy dando desde el 2010 que doy esta materia. El desarrollo local en países subdesarrollados. Se trabaja lo que es el fortalecimiento del capital social. ¿Qué es lo social? ¿Somos todos atomizados, individuos, la suma de individuos? ¿O es que nos potenciamos multiplicando a los individuos, a la ciudadanía? Que sean cogestores
cogestores de la gestión pública, de la gestión municipal, la participación ciudadana. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tener en cuenta que mi agenda con tanta pobreza y demás va a hacer que yo ponga en último lugar al medio ambiente. Eso, gracias al cielo, ya no es así. Ya en los últimos años, si es que no es en el último año o en los últimos 2 años, ya hemos tomado conciencia de que estamos entrando a una crisis climática sin precedentes, ¿sí? Recuerden que estamos ante la 6ª extinción. Nada más que ahora no se va a dar la extinción por un meteorito, ¿sí? O por una acción climática de la naturaleza, sino que ahora el meteorito somos nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso esto es desarrollo local sustentable, y tendría que ser economía sustentable, educación sustentable, política sustentable, todo. Sociedad sustentable, todo tiene que ser sustentable. La fuente de vida es la madre naturaleza y la madre tierra, ¿sí? No somos un electrodoméstico, necesitamos del medio ambiente para vivir. Bueno, entonces tenemos dimensiones para construir el concepto de desarrollo local. Como muchos de ustedes dijeron, el perfil productivo, la concertación a nivel local, poner en juego los recursos, poner en juego las capacidades, la planificación urbana, ¿sí? Entonces, fíjense, se llama desarrollo local y no es una mera macroeconomía para medir el crecimiento económico solamente, sino que la dimensión económica es una de las tantas. También está la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política administrativa, que esa es, yo creo que ustedes van a estar súper capacitados y capacitadas para crear herramientas administrativas o planes de mejoras en las áreas de desarrollo local, ¿sí? Y la dimensión ambiental. Entonces, ¿qué puede pasar? No necesariamente cuando yo presento un proyecto de desarrollo local tiene que cubrir todas estas áreas. Quizás yo voy a tener referentes que trabajan la parte económica, referentes que trabajan lo social, lo cultural, otros la política y administrativa. La política es muy importante. ¿Qué modelo de Estado queremos? ¿Qué modelo de economía? ¿Sí? La dimensión ambiental. Y yo como Estado, en este caso como municipio, que soy el catalizador de este proceso de desarrollo, tengo que después articular todos los referentes de cada dimensión, porque voy a ver que al municipio me van a ingresar proyectos ambientales, proyectos que tienen que ver con la política administrativa, que ahí me encantaría que se luzcan ustedes ahí generando toda esa innovación administrativa, lo cultural, otros tomo los referentes o los proyectos sociales y los proyectos económicos y con eso articulo y puedo gestionar un modelo de desarrollo local. ¿Sí? Y siempre trato de que todos esos proyectos que a mí me llegan en cada área municipal, ¿sí? Trato de ver qué recursos dispongo para que se puedan gestar esos proyectos, qué recursos económicos, qué capacidad de la sociedad para cogestionar, para que no sea un modelo de Estado populista, sino que la sociedad forme parte dentro del ciclo de la gestión de políticas públicas. ¿Con qué recursos naturales cuento? ¿Qué recursos técnicos, institucionales, políticos? ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que lo local tiene 2 niveles, lo socioeconómico y lo cultural. ¿Sí? Cada individuo se reconoce a sí mismo como parte de un territorio físico, barrio, provincia, etc. Entonces, como decía Marisú, ¿cómo cuesta que logremos ese proceso? Y bueno, hay que trabajar, que va más allá de poner contadores, máster de Harvard, economistas. Creemos que todos los economistas, los abogados, y son los únicos que gobiernan un país. No,
no. Y a eso agreguémosle la perspectiva de género. Pongan a mujeres también ahí liderando, visionando este nuevo intento, a ver si lo logramos y antes que yo me muera logremos ese desarrollo. ¿Por qué? Porque es un abordaje interdisciplinario. Tenemos que trabajar nada más y nada menos con la cultura. ¿Qué normas culturales hay de convivencia para poder gestar ese acuerdo nada más y nada menos que entre los tres actores del desarrollo, Estado, mercado y sociedad civil? ¿Cuál es la identidad? La pertenencia colectiva. Cuidado si yo visiono a puerta cerrada, como hacía Menem, que hablaba a puerta cerrada con Estados Unidos y pactó todo con Estados Unidos, ¿sí? Historia individual y colectiva, hay que respetar la historia, la perspectiva biocultural de un país. Mi libro habla de esa perspectiva también. Sociedad, ¿sí? Tener en cuenta que somos una comunidad, somos una nación, no solamente somos un Estado. Y la estructura económica, ¿sí? Entonces, todo proyecto, como dijo Silvi, es importante que esté nutrido de la identidad cultural, que sean necesidades sentidas que surgen del pueblo, ¿sí? Y cuando digo pueblo, no solamente me refiero a la sociedad civil, también a las empresas locales, que tienen que ser fieles al pueblo, ¿sí? Y si viene alguien de afuera, ponerle normas, ¿sí? Porque estamos ante un desarrollo local, ¿sí? Bien. Entonces, acá les presento quiénes generan el desarrollo local, la gestión, la gesta, los actores locales en lo posible, ¿sí? Ustedes cuando van a España, y no me dejes mentir, Marisú, cualquier empresa está obligada, si tiene que contratar un profesional, es obligación por ley que sea de su tierra. Y después, como tercera o cuarta instancia, si no logra cubrir ese cargo, se le puede permitir a un profesional de afuera, ¿sí? Extranjero. Entonces, el desarrollo local es lo mismo. Nosotros, mejor que nosotros, nadie va a saber cuál es el diagnóstico, cuál es el problema a pequeña y a gran escala, desde un viñatero hasta un gran empresario, desde una pyme familiar hasta una empresa más grande. Cada uno va a aportar su granito en pequeña escala o en gran escala, y de esta manera se genera un desarrollo genuino, inclusivo, como lo decía recién el concepto, donde todos estamos integrados, todos, ¿sí? No hace falta que yo tenga que ser empresaria para ser escuchada también. Y todos estos actores de la ciudadanía, dentro de la participación ciudadana, entran en tres categorías. Fuera de esto no existen, ¿sí? Estas tres categorías: Estado, en este caso si es local es el municipio, mercado y sociedad civil. También acá Estado ingresaría la legislatura. Como les dije, son tres lógicas distintas. Yo no puedo decirle al mercado sos un egoísta. No, tu lógica es la búsqueda de la ganancia. Es algo que yo quiera salir del capitalismo y entrar en un socialismo, bueno, pero busca la ganancia. Ahora, lo que yo tengo que hacer que el mercado no tenga acceso directo a todo y libertad completa. Tiene que ser controlado por la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil busca el bien común, el tercer sector, ¿sí? Y el Estado busca el bien público. No es exactamente igual que el bien común. Entonces, las tres lógicas, si estamos en un país capitalista, tienen que estar las tres lógicas empoderadas, sobre todo esta, la de la sociedad civil. Los movimientos sociales tienen que controlarlo al mercado y también el control ciudadano a la acción pública, ¿sí? Entonces, de esa manera ya podemos hablar desde una mayor transparencia y entre todos pactamos un desarrollo que no hay un efecto derrame tipo dádiva, acá estoy yo a ver qué ligo, ¿sí? Sino que todos seamos partícipes necesarios. Bueno, y el capital social es otro de los conceptos claves que manejábamos mucho en la década de los 90. Para nosotros, y más para nosotros los sociólogos, era central. ¿Por qué? Porque el capital social es justamente de estos tres actores que vemos acá,
Estado, mercado y sociedad civil, el más débil y el que menos suele participar a veces la sociedad civil, ¿sí? Sea por un populismo paternalista o sea por un neoliberalismo que directamente deja todo en manos del mercado, ¿sí? Este es el que más había que empoderar. Entonces nosotros trabajábamos en las comunidades vulnerables lo que se llamaba fortalecimiento de capital social, ¿sí? Que es la capacidad de trabajo en red. Algo que le cuesta mucho a Argentina, ya sabemos lo que pasa con el cooperativismo, ¿sí? Otro elemento central para que sea un proceso de desarrollo respetuoso e inclusivo es que se respete la diversidad cultural, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo esto lo enseñaba en Luján, yo les decía, Yugarteche tiene un modelo de desarrollo andino, que es el Sumacamaña o Sumacausay. Después tenemos la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Ahora ya no se está hablando tanto de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Se habla más de responsabilidad social, compromiso social, ¿sí? Como que se está cambiando un poco porque había una ley, y creo que sigue estando, la ley de responsabilidad social empresaria, pero no era obligatoria para las empresas, tenía que ser obligatoria. Bueno, la economía social, lean todo los documentos que les dejé en el campus, no se preocupen porque está mediatizado, es decir, que yo lo que hice fue resumirles, si no tendrían que leer unos PDF de más de 100 hojas, lo que yo les di de economía social, creo que no son más de 2 hojitas, pero léanlo, igual que de RSE, de capital social, también de diversidad cultural, ¿sí? Para tener en cuenta el modelo de desarrollo andino, el vivir bien y no mejor o a costa de los seres humanos o del medio ambiente, ¿sí? Ya hasta aquí yo creo, porque ya llevamos, ¿qué hora es? No, nos falta todavía. Bueno, ¿quieren que nos tomemos un descanso de unos 10 minutos, pero que no me venga la disertación, que me empiezan a faltar todos y se escapan? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Esta materia, yo primero todavía no la tengo en el campus, todavía no me figura. Qué buena pregunta. Y lo otro... ¿Quién sos? No sos Marisú. ¿Quién sos? Marily sos. Bien. Bien. Y lo otro es, ¿esto es anual la materia o cuatrimestral? ¿Cómo es? ¿Trimestral? Tenés razón, Marily. Bueno, mira, vamos a hacer expeditiva. Ya misma a Ceci Raimondi le voy a pedir, esperen, así vamos siendo eficientes y eficaces. Profe, yo tampoco lo tengo en el campus. Bien, Ceci, hola, ¿cómo estás? Por favor, activame a la séptima cohorte, que es la sexta cohorte, que es el actual segundo año de legislatura en el campus de desarrollo local 2021, por favor. Ahí está, Marily. Primero solucionado. Listo, ya está, primer punto. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más les arreglo? A ver, ¿qué otra cosa? El tema es cómo va a ser la materia, esperen que me voy a poner yo, así no siguen viendo esto. Ahora me ven a mí. Sí. Ok. Bueno, la materia es anual. Pero voy a hacer algo que hago todos los años y que me ha dado resultados. La vamos a hacer y llevar de tal manera que lo presencial, en este caso la virtualidad, vamos armando el proyecto final con el que ustedes tienen que aprobar la materia. Cosa que cuando terminemos el cursado, que va a ser, creo, unas clases posteriores a cuando vengamos de las vacaciones de invierno, ya tienen la materia lista para rendir y no les queda hasta fin de año, porque es una materia anual. Pero lo que sí avancen en el campus no es difícil. Si ustedes ven mis videos del MIT o están presentes en el MIT, van a entender muchísimas cosas y van a empezar a avanzar. Y vamos a armar un proyecto de desarrollo local. Y yo siempre les hago trabajar por grupo, arman los grupos como a ustedes les guste, ¿sí? O bien trabajan solos.
Pero se me ocurre que quizás ya empezaron con Clarisa López un proyecto y quizás podemos tomar el proyecto de Clarisa y aprovechamos el tiempo y a ese proyecto lo llenamos de contenido de lo que es el desarrollo local. Y hoy, por ejemplo, se llevan muchos conceptos muy bonitos. ¿Qué les gustaría? ¿Hacer un proyecto nuevo o tomar el de Clarisa? Y que todavía no proyecto con Clarisa. ¿Hace cuánto que están cursando con Clarisa? ¿Cuántas clases? Llevamos dos clases, profe, administración pública recién. Bueno, miren. Sigan con el proyecto de Clarisa. Sigan con el proyecto de Clarisa. Y porque yo estoy pensando en cómo facilitarles a ustedes armar un proyecto final. Porque como con Clarisa tienen las herramientas metodológicas para hacer un proyecto, déjenme ver si para cuando volvamos de las vacaciones de invierno, o bien les hago retomar el proyecto de Clarisa para que lo remodelen, o propongo otra actividad integrativa como curso. ¿Me explico? Sí, profe. Es más, yo creo que van a querer la actividad integrativa de curso. Me da la impresión. ¿Qué opinan? Sí. Y yo sé por qué quieren esa opción. Los conozco y las conozco. Pero bueno, sí, es para... A ver, a mí lo que me importa es el desarrollo local. Les voy a ser sincera. Yo quiero que con el desarrollo local ustedes tengan una herramienta. Que ustedes tengan una herramienta que les ayude a dialogar tanto con un empresario como con doña Rosa del comedor Caritas Sucias. Que tengan herramientas para asesorar cómo se gestiona el desarrollo local. ¿Les parece? Bien. Entonces déjenme pensar, porque en una de esas la actividad final, en vez de que sea un proyecto, puede ser una participación en el foro del campus o el debate. Eso sí, pórtense bien, no se anden maltratando, no se anden diciendo picanas, ¿sí? Siempre desde la no violencia y el amor. Sí, siempre. Entonces, yo les puedo poner al final del curso, ¿sí? O cuando estemos cerca ya de terminar el curso, puedo poner alguna actividad clave, les puedo hacer una pregunta especial del desarrollo local y cada uno la tiene que responder en el foro y yo ahí me doy cuenta si han entendido cada eje de este espacio. Este espacio tiene 3 ejes. El primer eje lo estamos viendo hoy, es el eje teórico. Estamos conociendo qué es el desarrollo local, cómo surge como paradigma, su evolución histórica, qué grandes valores humanos alberga y abraza este hermoso paradigma, ¿sí? En la segunda unidad lo que vamos a ver es concretamente cómo se aplica desde el gobierno local, o sea, el municipio. Y la tercera unidad es cómo se hace un proyecto de desarrollo local. Pero como ustedes ya la parte de proyectos la van a ver con Clarisa, yo no me voy a superponer y les voy a volver a enseñar lo mismo que les enseñó Clarisa. Porque incluso el año que viene, cuando tengamos práctica profesionalizante, vamos a volver a ver cómo se hace un proyecto.
un programa de gobierno, un proyecto de gestión de políticas públicas o un programa, ¿sí? Y el proyecto de la práctica profesionalizante. Así que en ese aspecto les pido por favor, denme unos días que yo voy a planificar una forma que les sea a ustedes sencilla, porque esta materia se aprueba teniendo el campus completo. No puede faltar nada de campus. Ya sé que a veces dice 70% de campus. No, yo les pido que sea el 100%, porque al no tener presencialidad, ustedes no me pueden dejar una actividad sin hacer en el campus. Ustedes avancen y hagan todas las actividades, júntense en grupo, trabajen en grupo como lo hicimos el año pasado, trabajen en grupo, así ayudamos a Juanita o a Pepita que porque tiene hijos o porque le dio COVID, la ayudamos, nos seguimos apoyando en el grupo, pero no nos colgamos en el grupo. ¿Por qué? Porque después yo les tomo el examen final, ¿sí? No se preocupen que en el examen final, yo por lo general doy un listado de todas las preguntas que hago en el examen final. Y una de esas preguntas es la que les voy a hacer. Si ustedes completan el campus, cumplen con la presencialidad, que en este caso es la asistencia al MIT, ¿sí? El que no puede asistir, si me lo justifica, bueno, le pongo el presente. Y se rinde un examen final ante el tribunal. ¿Sí? Así que bueno. Y en el examen final, ustedes me tienen que demostrar que conocen el marco teórico, cómo surge el paradigma de desarrollo local, que es lo que vimos hoy, cómo se aplica a nivel local, que es a través, en este caso, la gestión municipal y también la gestión legislativa, ¿sí? Y en tercer lugar, tienen que cumplir con un proyecto. Pero el proyecto, ya les dije que quizás sea una actividad integradora que yo les voy a hacer en el foro del campus. Ahí déjenme innovar porque sería un cambio que yo haría por primera vez después de dar hace tantos años desarrollo local. ¿Alguna duda? Sí, formulación de proyectos la van a tener el año que viene. Pero con Clarisa sí tienen, con Clarisa tienen metodología ¿cómo se llama la materia de Clarisa? Administración pública, profe. Ay, no. Yo lo voy a matar a Lugo. Le dije a Lugo. Pero tenemos con Clarisa López. Claro. Administración pública. Sí, no, pero esa es una materia, no. La materia que tienen que tener primero con Clarisa es formulación de proyectos o algo, es algo parecido, no me acuerdo el nombre. Esa materia El año todavía que no viene creo que la teníamos. No, la tenemos el año que no, viene. no, la tienen en segundo año. Formulación de proyectos del año que viene la tienen con Hugo. Es formulación de programas, de gobierno. Pero con Clarisa tienen una materia metodológica. Con Clarisa están usando una sola materia, entonces. Sí, estamos con la administración pública nada más. Pero seguramente la formulación de proyectos seguramente va a ser después de las vacaciones de julio. Sí, es lo que yo creo, no sé. Sí, claro, es así. Yo estoy viendo. A ver. Profe, Eugenia le habla. Estoy viendo lo que nos pasó Hugo del cronograma y en otras materias tenemos abajo que dice formulación de proyecto 8 del 7, 19 del 8 y 26 del 8. Me muero muerta. Ese es el que da Clarisa. Entonces, claro, lo tenemos después de las vacaciones de invierno. Esperen, déjenme que voy a hablar con Hugo. No, mandarle un mensaje. Hola, Hugo. Vos sabés que estoy ya con la primera clase de desarrollo local y la materia metodológica de Clarisa recién se las diste para el segundo cuatrimestre, para julio. Quiero que lo sepas, o sea, me acabo de enterar. Yo hablándoles la parte metodológica porque pensé que lo sabían. Pero bueno, quiero que sepas eso. Ya después voy a hablar con Clarisa, no está de más porque nos podemos articular las dos para la parte metodológica. Yo tampoco quiero inmiscuirme en la parte de ella, lo que a ella le compete brindar.
Pero bueno, te lo quería avisar para que lo tengas en cuenta. Nos vemos. Eso es algo, no se preocupen, algo que yo justamente a él le pedí que primero ustedes tendrían que haber empezado con Clarisa ahora, ¿sí? Y yo después venir después de las vacaciones. Pero no se preocupen, no se preocupen, todo tiene solución. Vamos viendo la parte teórica y la parte de gestión de políticas locales con el tema del rol de los municipios, y después vemos lo otro. Lo otro se va a ir viendo después, no se preocupen. Ustedes saben que yo siempre los voy a asistir, los voy a ayudar y los voy a acompañar. Quédense tranquilos y tranquilas. Bien, nos quedaría un último tema para trabajar hoy y estaríamos cerrando el Meet de hoy, creo. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, como lo marcaron, que esto yo tendría que haber empezado a hablar al principio, no me di cuenta. ¿Alguna otra duda? Bueno, bien. Vamos a uno de los temas centrales, sumamente importantes dentro del desarrollo local, para pasar del populismo a lo popular. ¿Sí? Lo que llamamos los mapeos de pobreza. Es importante cuando yo estoy planificando el desarrollo local sustentable, tener un mapa de pobreza. ¿Qué porcentaje de pobreza real tengo? ¿Sí? ¿En dónde está diseminada geográficamente? Y mi plan de gobierno o de desarrollo local, o como lo quieran llamar, tiene que trabajar para erradicar esa pobreza. No es un quizás, es un concreto sí. Hay que trabajarlo. ¿Por qué les digo? Estoy violando una de las leyes de la ciencia social donde dice nadie puede erradicar la pobreza, solamente se puede disminuir. A mí como representante de la ciencia me da vergüenza decir eso, y más en un país rico como el nuestro. Así que todos esos proyectos que tienen esas cabecitas que me están escuchando en estos momentos, activen esa visión, vuélvanse visionarios, porque si no nunca vamos a salir del subdesarrollo. La pobreza como ciencia y tecnología nos tiene que dar vergüenza. Como humanidad la pobreza nos tiene que dar vergüenza. Y sobre todo lo hablo en términos de solidaridad. De solidaridad. ¿Cómo mido la pobreza? Hay muchas formas de medirla, ¿sí? Pero, ¿cuál es la que más utilizamos acá en Argentina? Tenemos dos índices. Uno es para medir la pobreza estructural y la otra la pobreza relativa. ¿Sí? La pobreza estructural se mide por el NBI. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Por el NBI. NBI significa necesidades básicas insatisfechas. Son lo que comúnmente se mal denomina villas de emergencia, ¿sí? Que tienen problemas de vivienda, salud, educación, trabajo, ¿sí? Yo esto lo mido con el NBI. ¿Y dónde mido el NBI? Y por lo general, en los censos nacionales, ustedes van a ver que las personas que vienen a censarlos hacen preguntas respecto a la situación habitacional y otros temas más, hacinamiento, etcétera, etcétera, y esos datos tienen como fin empezar a medir la pobreza. Pero también los municipios tienen en sus áreas sociales, por lo general son trabajadoras sociales, licenciadas en trabajo social, que se encargan de medir el NBI y a veces, según el NBI, se prioriza a esas personas en algún proyecto o subsidio. Y después tenemos la otra pobreza, que es la que más aumenta en tipos de gobiernos como por ejemplo el neoliberal de Menem.
La pobreza relativa es la clase media empobrecida, que de clase media pasa a ser clase media empobrecida. Se le dice que es relativa porque no posee NBI, ¿sí? Pero están por debajo de la línea de pobreza. Se le dice, el método de medición es LP, línea de pobreza. ¿Y cómo fijo yo el límite de pobreza? Según la canasta básica y el nivel de ingreso mensual mediante bono de sueldo. Yo, por ejemplo, que gano menos de 50.000 pesos por mes, si bien no soy de la pobreza estructural, no tengo NBI, ¿sí? Porque tengo necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Tengo vivienda, no es propia, pero tengo un lugar digno donde vivir, educación, salud, trabajo, ¿sí? Pero estoy por encima del LP, es decir, que mi sueldo es menor a 50.000 pesos. Bueno, y después está la canasta básica. Si no llegamos a la canasta básica, bueno, ese no es mi caso. Pues yo no tengo hijos, pero bueno, si tuviera hijos estaría en un problema bastante complicado. Bueno, es normal que esto pase en Argentina, la clase media empobrecida, ¿sí? Bueno, sepan que esa clase media empobrecida no va a decir, yo soy una pobre relativa, no. Lo que la pobreza relativa es una categoría que yo necesito saber para poder medir, entonces tengo que trabajar con esa parte de la clase media empobrecida dentro de mi departamento que es distinta a la pobreza estructural, ¿sí? ¿Y qué sería la pobreza? Un concepto simple, esto también pregunta de examen, situación de carencia de bienes físicos y simbólicos. ¿Sí? Situación de carencia de bienes físicos y simbólicos. No solamente la pobreza estructural carece de bienes físicos, también simbólicos. Mientras que la pobreza relativa, ¿sí? Muchos trabajadores y trabajadoras que estamos por abajo de los 50.000 o los 60.000 pesos, tenemos mucho capital cultural, mucho capital simbólico. ¿Sí? Entonces nuestra estrategia de supervivencia, la clase media empobrecida, no va a ser igual a cómo va a querer sobrevivir la pobreza estructural, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estigmatizamos a la gente de las villas de emergencia, porque si hubiéramos nacido ahí, les puedo asegurar que pensarían de otra manera. Bueno, eso es importantísimo. ¿Y cómo lo detecto esto? Y bueno, ahora con el Google uno puede averiguar, si no sale en el Google cuál es el mapeo de pobreza de tu área o de tu departamento donde vivís, vas directamente al área social del municipio y pedís la información. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. Uy, quedaron 10. Se me escaparon. Bueno, se me escapan porque no los puedo ver. Bueno, yo quiero saber, quizás alguien no escuchó algo, qué sé yo, pero ya ahora que lo voy a bajar a mi canal de YouTube, lo van a escuchar todos y todas. ¿Se sintieron cómodos con lo que hablé? No lastimé a nadie cuando hablé de algunas cosas a nivel político, quiero que me lo digan. Trato de ser muy equilibrada para hablar y comprender todas las posiciones. ¿Se han sentido cómodos y cómodas con lo que he hablado? Sí, profe. Si alguien no está de acuerdo, me lo dice. Bueno. Sí, profe, fue clara y lo que sí le iba a pedir, si después nos puede mandar el link de YouTube, porque en varias partes se me cortó la conexión y no sé si el resto lo habrá pasado para ponerme al día. Sí, yo lo voy a mandar, Muy bien lo que dice Dinastía, muy bien. ¿Por qué? Porque hagan un buen resumen de esto, porque es lo que yo les voy a preguntar en el examen final, fajado. Así que
está bueno. Y después lean el material. No se atrasen en el campus, avancen. Por ejemplo, si ya les di el eje 1 hoy, avancen con todo el eje 1 y lo van llevando así de a poquito, ¿sí? Yo voy a tratar, no aseguro, porque tengo que ver cómo me responde el curso y cómo avanzan en el campus. Yo voy a tratar de terminar antes de las vacaciones de invierno. Siempre lo he logrado, porque como soy educadora popular, sé tomar la esencia, después ustedes trabajan en el campus y fluye todo, pero no me quiero adelantar porque no sé qué va a pasar con ustedes. Sé que el año pasado nos fue bárbaro y que sacamos las 2 materias al toque, son unos divinos y divinas, pero esta materia es un poquito más compleja, ustedes ya vieron que no es tan simple como las que daba el año pasado, pero yo tengo la esperanza de generar equipos de alto rendimiento y que quizás la terminamos antes del primer de las vacaciones, ¿sí? Así ya después empiezan con Clarice y se dedican a las otras materias. Pero vamos a ver cuál es el rendimiento. Por eso ahora ya Cecilia Raimondi me dijo que los va a incluir, ya los está incluyendo. Y yo inmediatamente ahora termino con ustedes y me voy al campus para sacar la parte última, porque es la presentación de proyecto, que le voy a dar una renovación a esa parte. Así que bueno, cualquier cosa me hablan por privado. Mire, profe, no me gustó lo que dijo de la pobreza, profe, no me gustó lo que dijo del populismo, o profe, no me gustó lo que dijo del neoliberalismo, del estado de bienestar. Por favor, me lo hacen llegar. Yo trato de hablar, la variable política administrativa se tiene que dar, en desarrollo local se tiene que dar, porque aparte, si todos nos tratamos con respeto, podemos hablar de lo político, porque la política no es una mala palabra, la política es una ciencia noble, es muy bonita. Los políticos y políticas encarnan los nobles valores que tienen que llegar al pueblo, ¿sí? Una ética y una transparencia, estar al servicio, un sistema representativo al servicio del pueblo. Así que trabajemos para sanar a la Argentina, sanar a todos los partidos políticos y generar el desarrollo. Yo siempre lo hago con mucho amor, ¿sí? Yo no quiero lastimar a nadie. Y si alguien se siente mal, por favor me lo dice, profe, mire, esto que dijo no me gustó, o sí, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Excelente, profe. Bueno, profe. Bueno, ahora sí dejo de filmar y bueno, los y las quiero mucho y qué pena, yo ya este año los veía.